Vamos a tener una temática durante el mes de septiembre, ¿ya? Que espero que nos desafíe a cada uno de nosotros. Vamos a recordar un poquito, yo no sé si usted sabe, la fecha de cuando se escribieron aproximadamente los libros de la Biblia. Vamos a ver algunos, no todos, porque son 66 libros, pero por ejemplo acá se sostiene que el libro más antiguo de la Biblia es Job. Hay una fecha desconocida, pero por ejemplo el libro de Génesis se escribió el año 1445, más o menos 1405, antes de Cristo. ¿Ya? Josué el año 1405, Jueces el año 1043, más o menos aproximadamente. O sea, si estamos hablando 1000 años, o sea, 3000, Génesis tiene una cantidad de 3000 años de antigüedad. En el Nuevo Testamento hay otras fechas, son todas después de Cristo. Hay uno de los libros más antiguos, el libro de Santiago. ¿Ya? El libro de Santiago, escrito más o menos 44, 49 años después de Cristo. Y uno de los más jóvenes sería Lucas, aunque Apocalipsis es del año 90 más o menos. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando yo de fechas de libros de la Biblia? ¿Ya? Porque libros tan antiguos en un contexto tan diferente, hermano. Cuando uno lee el contexto de los libros, la cultura diferente, la época diferente, y es lo que tenemos tanto el libro, digamos, más nuevo del Nuevo Testamento vendría a ser Apocalipsis, ¿ya? Pero estamos hablando de, ya digamos, años 100. Estamos hablando de ¿cuánto? Casi 2000 años de antigüedad. ¿Serán aptos? ¿Serán suficientes para el día de hoy? En otras palabras, en palabras más sencillas, ¿es suficiente la Biblia para nosotros? Nosotros deberíamos ser el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. ¿Ya? El pueblo de la Biblia. ¿Es suficiente la Biblia para nosotros? Bueno, yo le puedo decir, y esta serie la he titulado Más que suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente para el cristiano y debería serlo para la iglesia que se dice ser cristiana. Vamos a ver algo interesante. Mire, en la actualidad, en muchas iglesias, se ora de manera no prescrita en la escritura. El tipo de oración que usted ve no es como la escritura lo estipula. Oran de diferentes formas. ¿Ya? En muchas iglesias también se busca palabra de Dios, pero sin abrir la Biblia. Vamos a ver si Dios nos habla ahora, guardemos silencio, clamemos a Dios para que levante un instrumento y para que hable, sin usar la Biblia. ¿Ya? En muchas iglesias los sueños y las visiones de Dios se debaten animadamente mientras la Biblia permanece cerrada. Alguien dice tener un sueño, una visión, una revelación, una profecía, pero no se abre si la Biblia la corrobora o no. ¿Ya? En muchas iglesias se le agregan o mezclan a la Sagrada Escritura recursos humanistas como la psicología, la psiquiatría, terapias. Mezclan eso y crean un nuevo producto para el año, o para el siglo XXI, perdón. Porque según ellos la Biblia no es suficiente. Inclusive un pastor le dijo a su congregante, baja la Biblia por un mes y ven el pos de Dios en diferentes lugares. Y hermano, es una realidad. Usted a veces ve en púlpitos que el predicador se demora 5 minutos en leer el versículo y está 1 hora y media contando testimonio, vivencia. Y termina con otros 5 minutos el mismo versículo que fuera de contexto. Entonces, ¿es suficiente las escrituras? ¿Ya? Ahora, es más fácil que el creyente sostenga la inerrancia e inspiración de las escrituras que la suficiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos dicen, la Biblia no tiene errores. Ahora, sí hay diferencia, por ejemplo,
no se confunde usted, yo le puedo decir, sí, hay errores en la Biblia, pero supongamos el autor dice, avanzaron 30 metros y avanzaron 40. Eso no afecta el mensaje de fondo, ¿ya? Pero muchos creen en la inerrancia, que la Biblia fue dada por Dios, pero no creen que es suficiente. Piensan que necesita más, algo más la Biblia, ¿ya? Es decir, creo que la Biblia no contiene errores y ha sido dada por Dios, pero no creo que sea suficiente para la actualidad. Los tiempos han cambiado y es necesario complementar, mejorar, actualizar el contenido bíblico. Ahora, por favor, yo no estoy diciendo que no coloquen la escritura en un lenguaje más sencillo, más moderno, que bueno, sino que le están agregando y dicen, no, ¿usted cómo se le ocurre ocupar un libro que tiene 3.000 años de antigüedad? No sirve para ahora. ¿Ya? Pero nosotros estamos diciendo que la Biblia es más que suficiente. Pero tenemos que tener cuidado, lo que no significa que la Biblia es suficiente. Hay cosas que no significan, lo que no es la suficiencia de la Escritura. ¿Cómo qué? Aunque es correcto afirmar que la Biblia es la revelación plena y completa de Dios al hombre, cuyo propósito es guiar a hombre y mujer a toda la verdad, hay varias cosas que no estamos afirmando. Cuando usted dice la suficiencia de la Escritura, o como algunos dicen, solo Biblia y nada más, y erróneamente algunos dicen, ustedes tienen confesiones, tienen catecismo, no, solo la Escritura, cuidado. Los catecismos y las confesiones están basadas en la Biblia. Son Biblia en el fondo. Ahora, si una confesión o un catecismo le agrega a la Biblia, ahí hay problema. O se coloca superior a la Biblia, ahí hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué no queremos decir cuando hablamos de suficiencia de la Biblia? Primero, dentro de la Biblia no encontramos respuesta a todo lo que hay que saber sobre todo. No tenemos todas las respuestas en la Biblia. Por ejemplo, no sale cómo cambiar el aceite del auto dentro de la Biblia. O cómo completar fórmulas matemáticas complejas. O qué póliza de seguro es mejor para su familia. ¿Ya? Decía un autor, si te encuentras al costado del camino con una llanta desinflada, la Biblia no es el primer manual que debes consultar para aprender a cambiar tu llanta. Además, la Biblia no ofrece respuesta a alguna de las preguntas más indagatorias. ¿Cuál es la densidad de un agujero negro? ¿Qué es el ADN? ¿Con quién debo casarme? No aparece acá. ¿Ya? No está en esa respuesta. No está en esa respuesta. Pero me acaba de decir, pastor, que es suficiente. Pero es que entendamos bien lo que no es la suficiencia. El mayor defensor de la sola escritura tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de la estructura del ADN, de la microbiología, de la gramática del idioma chino o de la ciencia espacial. John MacArthur decía, afirmar que la escritura no tiene todas las respuestas a todo, acerca de todo, no revela una deficiencia dentro de lo que se revela, sino que demuestra que la Biblia tiene una meta muy particular. Es suficiente en un aspecto. No que yo voy a buscar acá si me dice que debo invertir o no. No. Aunque vamos a ver que sí hay criterios que se pueden deducir de la escritura. Pero la suficiencia no es un libro, por eso algunos debaten eso y dicen, mucho más con la Biblia esto. Como yo me acuerdo mucho tiempo atrás, cuando acá había jóvenes para coordinar, había en el mes aniversario, cada domingo un departamento de la iglesia se hacía cargo, y un joven le dije, ya tú coordinas, sí, pero yo no uso corbata. Pero es que le dije yo con honor, no, y muéstrame con la Biblia donde dice que tengo que usar corbata. Y le dije, sí, ahí se obedece a vuestro pastor. No, que y empieza la polémica, ¿no? La Biblia nos dice que cuando ustedes manejen tienen que parar en la luz roja, pues, muéstrenme dónde. Pero hay cosas que se deducen, ¿ya? Entonces cuidado con eso. Ahora, en otras palabras, la escritura fue dada por Dios con un propósito, la palabra de Dios, ¿ya? Y la
suficiencia de la Escritura se limita al propósito de la Biblia y la verdad revelada para nuestra salvación, fe y obediencia. Cuando hablamos de cómo ser salvo, qué es la fe y a quién obedecer, ahí es suficiente la Biblia. De darle un propósito a nuestras vidas, de ver de dónde venimos, a dónde vamos, ahí está la respuesta de la Biblia. No necesitamos respuestas extra. Veamos que alguien me ayude con la Biblia a buscar. Carmen, Salmo 19, versículos 7 al 11. Ingrid, Juan 20, 31. Salmo 19, 7 al 11. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Y Juan 20, 31? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia fue escrita para eso, para todo lo espiritual, para todo lo que es necesario de la fe. Dice, en ninguna parte pretende la Biblia ser un manual exhaustivo sobre todos los temas, sino que nos da las palabras de los sabios para que tu confianza esté en el Señor. Proverbios 22, 17 y 19. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 22, 17 y 19, por favor. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Entonces, la Biblia no es un manual exhaustivo sobre todos los temas. Ahora, lo que hacen a veces las confesiones, los catecismos y todo, es ordenar temáticamente. Por ejemplo, la institución de la religión cristiana, Calvino, ordena temáticamente las escrituras, y eso es una ayuda. Eso es una ayuda. Ahora, si yo canonizo la institución de Calvino, más allá de las escrituras tengo que tener cuidado, porque lo que son las escrituras son las infalibles. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de suficiencia de escritura, no digo que es un manual para todo. Veamos ahora lo que es. Perdón, sigamos viendo lo que no es, me faltaba. Los límites de la suficiencia de la escritura. La suficiencia de escritura no insiste en que la Biblia contiene conocimiento sobre cada campo de conocimiento. Para entender temas como el esquí fuera de las pistas o la cirugía cardiotorácica, miramos fuera de la escritura. Pero, sin embargo, la suficiencia de escritura significa que la escritura nos equipan ampliamente para aplicar la sabiduría y la ética en campos como el esquí fuera de la pista, la cirugía cardiotorácica, de una manera agradable a Dios. La Biblia no es un manual de eso, pero sí me da los principios. Voy a ser un médico con ética. Ya, no voy a ser un mercenario que cobra por todo y que no interesa el paciente. Porque la Biblia me habla de amar al prójimo, de servir. Entonces de ahí la Biblia me equipa para esos aspectos de la vida. No me da, aquí yo no encuentro en la Biblia cómo hacer, qué sé yo, una cirugía cardiovascular. Pero sí me dice qué hacer con el enfermo, cómo tratar al prójimo. Aquí la Biblia, la Escritura no me habla, no me da los principios de cómo quizá organizar una empresa o algo, pero sí me dice que la balanza no tiene que ser arreglada, tiene que haber honradez. Entonces hay principios que se deducen, ¿ya? Además dice, todas las afirmaciones del conocimiento están sujetas a la Escritura, y esto es importante.
Si hay afirmación en un campo de conocimiento que contradice la Escritura, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Y eso, ahí está uno de los problemas con la psicología. La psicología por origen y por base contradice la Escritura. Ahora, vamos a ver más adelante si un cristiano podría ser psicólogo o juntar esas dos cosas. ¿Ya? Hay un no y hay un sí. Hay que verlo. Pero realmente todo debería estar sujeto a las Escrituras. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué es la suficiencia? Ya, la suficiencia son las palabras de las Escrituras, ¿ya? Para que la gente conozca la salvación y responde a las preguntas más importantes de la vida y lleva a cabo su voluntad en su vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la honradez? ¿Quién sostiene todo? ¿Cuál es mi destino? Ahí la Biblia es suficiente. Ahí sí. ¿Ya? Entonces yo, para poder afirmarme en la fe, yo no debería buscar ayuda extra, sino saber que la Biblia es suficiente. La Escritura ataca a la humanidad con todo lo que necesita saber y agradar a Dios. Nada falta en la Escritura que el hombre necesite saber y hacer la voluntad de Dios en la vida. Por eso, hoy día, en el año 2021 que estamos viviendo, no necesitamos revelaciones extra de la Escritura, ni sueños, ni visiones, ni el Señor dijo. Necesitamos lo que la Escritura tiene ya establecido para que nosotros podamos agradar a Dios, ¿ya? Y podamos servirle de acuerdo a su voluntad. Ahora lo importante, dice así: ya sea a través de mandatos explícitos o principios implícitos, la Biblia contiene todo lo que necesitamos para cualquier componente de la vida humana. No necesitamos revelación adicional de Dios, sueños, visiones, nuevas revelaciones, profecías futuristas. Ya sea explícita o implícitamente. Está literalmente o se deduce. ¿Ya? Y para eso necesito yo ser un estudiante de la Escritura, conocer la Escritura, porque escrita está. ¿Ya? Ahora, para cualquier componente de la vida, en cuanto a la piedad, en cuanto a la fe, en cuanto a la moralidad, en cuanto, vuelvo a repetir, de dónde vengo, de dónde voy, en cuanto a quién sostiene, y quizás las preguntas por qué sucede tal cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la suficiencia de la Escritura, decía un autor de la siguiente forma: cuando los creyentes hablan de la suficiencia de la Escritura, estamos afirmando exactamente lo que la Biblia afirma sobre sí misma, es decir, la Biblia revela todo lo que Dios ha decretado que sepamos sobre sí mismo, como conociéndolo a Él y su voluntad, y cómo entrar en relación con Él a través de Jesucristo. Si no está escrito, hay que tener cuidado. ¿Ya? Acá Dios dejó todo lo que necesitamos saber. Lo que más allá lo podemos quizás deducir, pero hay cosas que no necesitamos saber. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? ¿Qué dice? A ver si me lo puedo buscar Natalia o Toña, que lo vi primero. Porque a veces nosotros nos estamos metiendo en terrenos que Dios no quiere que sepamos. ¿Ya? Simplemente no quiere que sepamos. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere Dios que yo sepa lo que está escrito? Las demás cosas secretas pertenecen a Dios. Amén. Y uno de los grandes secretos que Dios tiene en su plan es cuando tú te mueres y cuando yo me muero, y cuando tú te enfermas y cuando yo me enfermo. No podemos andar buscando, ¿hay algún versículo que me dice más o menos para calcular cuándo me voy a morir? No, Dios tiene. Son cosas secretas. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos del decreto de Dios? El decreto cuando dijo nace y el decreto cuando dice muere. Porque Él tiene control. Amén. ¿Ya? Tal vez la declaración más completa acerca de la suficiencia de Escritura está en el Salmo 19 que leyó Carmen. ¿Ya? Dice así, en los versículos 7 al 9, David hace 6 afirmaciones acerca de la Escritura, como la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor,
los mandamientos del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor. Ahí están, son lo que nosotros necesitamos saber. La suficiencia, de las Escrituras significa que no debemos ir más allá de la enseñanza bíblica. No debemos ir más allá de lo que la Biblia nos entrega. Por ejemplo, es correcto decir a los padres, es decir, que a los padres se les ordena criar a sus hijos en las cosas de Cristo, ¿ya? Criarlo en el Señor. Sin embargo, es una negación funcional de las Escrituras decir los padres están pecando si no dan educación escolar en casa a sus hijos. ¿Ya? Es un sacar fuera de contexto. Algunos hoy día está muy de moda el homeschool, que tiene muchas ventajas, ¿ya? Pero hay un requisito básico en el homeschool. Los padres se tienen que colocar las pilas y si son cristianos tienen que tener una fe sólida. ¿Ya? Yo la otra vez decía, si actualmente mis hijos tuvieran edad escolar, yo los tendría en homeschool. Pero es un sacrificio para los papás, es saber enseñar, pero si yo digo a alguien que no, los manda al colegio, digo que es pecado, estoy sacando fuera de contexto. ¿Por qué? El motivo es que hacer una cuestión de conciencia o preferencia, un deber, es violar la suficiencia de la Escritura al exigir algo que la Biblia no hace. ¿Ya? Y ahí empiezan de repente la exigencia en algunos lados, por ejemplo, son muy celosos de la corbata del varón, de la falda de la dama, del largo del pelo, y tantas cosas. Están sacando fuera de la suficiencia de la Escritura y lo están haciendo como un dogma, y el que no se cuadre ahí no es salvo prácticamente. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La suficiencia dice, no debo ir más allá de las Escrituras, ¿ya? La misma Biblia habla, los versículos van a aparecer acá sobre la Escritura. Por ejemplo, las cosas secretas, lo que leíamos, pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La Biblia es el manual de lo que necesitamos. Es como alguien cuando hace un producto y usted compra algo y viene el manual de instrucciones, el que hizo eso le dice, esto necesita para que funcione. Y yo no, sería un poco injusto, y bueno, y quiero saber y cómo hizo esta pieza, y cómo hizo la otra, y le ganó la competencia. Esas son cosas del dueño. Usted tiene el manual que necesita para que funcione bien ese aparato. El manual que usted tiene para que su vida funcione bien está acá, en la palabra de Dios. Suficiente para nosotros. ¿Qué dice otro versículo? Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Para qué tenemos la suficiencia de Escritura? Para estar equipados para toda buena obra, para ser usados por Dios en el propósito donde Dios te tiene, en este mundo. ¿Ya? Y por último, 2 de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Ya? Los versículos que vimos, dice, declaran expresamente la suficiencia de la palabra de Dios para salvación y asuntos de la vida. Hay más pasajes ahí si ustedes lo desean anotar. Deuteronomio 30, del 11 al 14, Salmo 19, que ya lo leímos, Lucas 16, 31, Juan 17, 17, tu palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, Colosenses 1, 8 y 9, no 28, 8 y 9, y Hebreos 4, 12, ¿ya? Además, hermano, hay algo importante, la forma en que las personas en la Escritura usan la Escritura declara su propia suficiencia. Yo quiero que me ayude aquí, Ingrid, busque Mateo 22, 31 y Toño busque Éxodo 3, 6, por favor. Y vamos a ver cómo las mismas personas usando la Escritura dan cuenta de que es suficiente. ¿Ya?
Mateo 22, 31 es uno y después Éxodo 3, 6. Escuchemos Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Ya? Algo está diciendo. Fue dicho por Dios cuando dijo, ¿qué cosa? Éxodo 3, 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué conectamos todo esto? Porque Jesús está diciendo que la Biblia es suficiente para abordar el problema de los saduceos con la resurrección. Está escrito y el Dios de que está hablando es el mismo Dios de tus padres, es el mismo Dios que permanece para siempre. Pedro demuestra la suficiencia en el libro de los Hechos para probar la predicción de la resurrección de Jesús. Entonces hay evidencia externa de la suficiencia de la Escritura. Es decir, decimos más que suficiente. Pero voy a encontrar aquí las instrucciones de cómo hacer una dieta, aunque habla de comer saludable, sí. Puedo deducirlo. ¿Ya? Puedo deducirlo. No, pero sí voy a encontrar cómo tratar al que me ofende. Sí voy a encontrar cómo amar a mis enemigos. Sí voy a encontrar qué hacer con lo inconverso. Sí voy a encontrar cuál es el destino de lo injusto, de los mentirosos. Eso lo voy a encontrar. ¿Ya? Por eso, si volvemos a 2 de Pedro, dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no dice nos van a hacer, ya están escritas en la palabra de Dios. Y eso es importante, hermano. Ahora hay tantos recursos para que tú puedas usar esta Biblia suficiente. ¿Ya? Antes uno tenía que hacer grandes trabajos, ahora es buscar solamente, y saber buscar, sí. Entonces tenemos todo lo que nos sirve para la vida espiritual, para la vida y la piedad. Escuchemos estos versículos en otras versiones. En una traducción viviente dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de retiro. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de retiro. No necesitamos ayuda extra. Segundo, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, que nos llamó para su gloria y excelencia. La palabra de Dios para todos. Y la traducción en lenguaje actualizado dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Hermano, les voy a contar una anécdota de una persona que me contaba que por sus razones del trabajo donde se desempeña él, y le dijeron que tenía que ir a ver un psicólogo. ¿Ya? Resistente un poco, pero tuvo que ir. Llega allá y ya cuando llega como 15, 20 minutos hablando, le dice que es cristiano o cristiana, que profesa una fe. Uy, dijo, yo también. Guardó los apuntes y sacó una Biblia. Ahora, las veces que se juntan leen la Biblia, sacan los principios de ahí. Pero para el sistema ella está viendo, o él está viendo un psicólogo. Ahora, no todos hacen eso. Hay algunos que se llaman, lo vamos a ver, los integracionistas, mezclan. Y ese, el peligro es cuando se mezclan. ¿Ya? Es como un hermano una vez me dijo lo mismo. Pastor, yo estoy viendo que murió mi abuelita y el dolor no lo puedo sacar. Estoy yendo a un psicólogo. Hermana, y disculpe la pregunta, ¿qué hace? No, es cristiano.
Él habla la Biblia, nos basamos en la Biblia. Ah, ya. ¿Eso usted lo paga? No, lo pago particular. ¿Cuánto paga usted, hermana, por cada sesión con el psicólogo? 40.000 pesos, pastor. Bueno, usted está pagando 40.000 pesos por consejería bíblica. Me queda mirando la hermana y dice, uy, de veras. Y después descubrí que la hermana no era fiel con su dinero en la iglesia, pero sí le pagaba 40 lucas al psicólogo. Y el psicólogo, así que la gracia tenía que ir ahí. Le está haciendo disimulado. ¿Ya? ¿Por qué? Es suficiente, hermano. Por eso nosotros miramos la versión Reina Valera dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido nada. ¿No? Entonces volvimos a las preguntas. La Biblia contiene libros tan antiguos en un contexto tan diferente. ¿Son aptos, son idóneos, son suficientes por el día de hoy? La pregunta era, ¿es suficiente la Biblia para nosotros? Y nuestra respuesta tiene que ser, es más que suficiente. Ahora, la pregunta que debería quedar también en nuestra mente y en nuestro corazón, si es que estamos usando lo suficiente para nuestra vida espiritual. Qué bueno que vivimos en una época que está todo revelado. Ya no, el canon ya está cerrado. No necesitamos que Dios nos hable extra bíblicamente, sino escrito está. Espero que este sea un desafío para que no solo en el mes de la Biblia, sino siempre la Biblia sea la última palabra, la que me determina mi accionar, la que me anima, la que me confronta, la que me guía. Amén. Porque es más que suficiente. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, tú nos has dejado tu palabra escrita. Y muchas gracias porque todavía vivimos en un país que tenemos total libertad de leerla, estudiarla, memorizarla, visualizarla, escucharla. Señor, ayúdanos a aprovechar esta libertad que aún tenemos. Bendícenos a cada uno, tanto los que están presencialmente como virtualmente. Gracias por tu palabra, que es más que suficiente. Amén.